Bueno chicos, buenas noches. Vamos a empezar con esta la semana 6. Primero vamos a compartir lo que es la participación de ustedes en el pretest. Y bueno, acá sale cuántos han participado y quiénes de ustedes han estado acá en la clase. Como menciono, cada clase tienen que realizar lo que es su pretest y su posttest. También tienen que estar presente en toda la clase para considerar su asistencia. Y bueno, una vez mostrando esto, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Y bueno. Hoy día nos toca ver lo que es el tema de la hidrostática. Hidrostática parte uno y parte 2. Bueno, vamos a comenzar primero con la parte uno. Este, ya. En la parte uno, vamos a ver primero qué es el término hidrostática, ¿verdad? Hidrostática, ¿qué vendría a ser? Si lo, por así decirlo, desenglosamos en sus palabras o en sus voces griegas, vendría a ser hidro, refiriéndose a lo que es justamente agua, y estática vendría a ser el reposo, ¿no? En el cual, pues el resultado vendría a ser que la hidrostática estudia los fluidos en reposo sin movimiento. Y en la siguiente parte, en la siguiente clase de la próxima semana, vamos a ver lo que es la hidrodinámica, o sea, el estudio del agua en movimiento. Y bueno, para ir comenzando con este tema de la hidrostática, vamos a ver el término de lo que es justamente los fluidos. Esta vendría a ser una, por así decirlo, una materia que es capaz de justamente fluir. Muchos de, por así decirlo, autores mencionan que no hay cuatro elementos o cuatro, por así decirlo, fases de la materia. Por ejemplo, lo que es sólido, líquido, gaseoso, sino que mencionan que solamente hay fluidos que varían sus propiedades físicas y todo ello, ¿no? Y bueno, acá tenemos acá, por ejemplo, los fluidos, tenemos el líquido, gaseoso y plasmático, ¿no? Estados de la materia. Aparte, también vemos el tema de la presión, que vendría a ser más que nada, ya creo que hemos visto en unas semanas pasadas, que la presión vendría a ser igual a la fuerza entre el área, ¿no? La presión va a estar puesta en pascales, la fuerza va a estar en newtons y el área en metros cuadrados. Acá podemos ver que la presión va a ser inversamente proporcional al área, lo que quiere decir que mientras mayor sea la presión, menor va a ser el área y viceversa. Bueno, la comparación de la fuerza, la presión va a ser directamente proporcional a la fuerza, ¿no? Si es que la fuerza aumenta, la presión también y viceversa. Y bueno, para seguir con la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es justamente la relación. Si bien es cierto, nosotros hemos visto que la presión es igual a la fuerza entre el área, también hay otra, por así decirlo, ecuación, que nos viene a decir que la presión va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Y cómo podríamos llegar a la conclusión de que, o sea, por qué hay dos fórmulas que se pueden comparar o cómo se pueden igualar? Por ejemplo, nosotros tenemos que la densidad, este pedacito de acá tendría que ser la densidad, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Una P en minúscula tendría que ser la densidad. La G es la gravedad, mientras que la H vendría a ser la altura, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, por así decirlo, llegar de esta fórmula inicial a la fórmula de que la presión es igual a densidad por altura por la gravedad? Bueno, primero lo que vamos a tener es que la densidad en sí sola va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa entre volumen. ¿Ya? Y este de acá vendría a ser si lo, por así decirlo, cambiamos de variable, vendría a ser igual a ¿qué? A la densidad por la masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que va a pasar es que vamos a igualar, ¿no? También sabemos lo que es el volumen, ¿no? Este volumen que vendría a ser, el volumen en sí también vendría a ser igual a lo que es el área por la altura. Entonces acá tenemos una ecuación en la cual tenemos variables iguales, por lo cual se puede justamente igualar.
Entonces, vendría a ser que la densidad por la masa es igual a la altura o el área por la altura, ¿no? Entonces, si despejamos esto, la masa vendría a ser igual al área por la altura entre la densidad. Entonces, esto podríamos reemplazarlo ¿en dónde? Esto podríamos reemplazarlo en lo que es justamente, bueno, primero despejamos, ¿no? Acá me olvidé de despejar. La fuerza que vendría a ser igual, la fuerza vendría a ser igual a la masa por la gravedad entre altura. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, masa y masa, podremos reemplazarlo, ¿no? Nos quedaría de la siguiente manera, que la presión vendría a ser igual al área por la altura por la gravedad entre lo que es el área y bueno, eh, y eso nos quedaría más que nada, bueno, lo que es eh, que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad y por la altura, ¿no? Y por algún lado creo que me he equivocado, pero sí, esa es la idea, ¿no? Compararlo. Vendría a ser más que nada esta pasita de acá, la parte de arribita, es más que nada una explicación más, por así decirlo, detallada, para que puedan entender cómo se relaciona tanto la fórmula de la presión es igual a la fuerza entre el área, como la fórmula de la presión es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Y bueno, eso más que nada es una aclaración, una cosa que le podrían preguntar en una parte práctica, inclusive en lo que es algún tipo de ejercicio que se presente en su, pues, por así decirlo, en su examen teórico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los principios. Por ejemplo, en este primer principio que vendría a ser el principio de Pascal, ¿qué se nos dice? Que, por ejemplo, este principio en sí abarca dos, por ejemplo, en los gases y en los líquidos. En los gases, ¿qué vendría a ser o qué se nos dice sobre los gases? Este principio de Pascal nos dice que en los gases son, por así decirlo, sustancias compresibles, o sea, pueden comprimirse. O sea que su densidad va a variar. Puede ser variable, puede aumentar, puede disminuir, o sea, va a ser una densidad variable. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Que en una columna, vamos a dibujarla acá arribita, en una columna, ¿no? Imagínense que acá hay gas, ¿no? Acá tenemos gas, acá tenemos más gases. Mientras más profundidad esté el gas, mayor va a ser su presión debido a todo el gas que está acumulado acá arriba, ¿no? Es por eso es que, por ejemplo, hemos visto el tema de gases, ¿no? Cuando estamos en una altitud, pues a nivel del mar, por ejemplo, recordábamos que la presión vendría a ser igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y nosotros podemos respirar normal y todo bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que vamos a una zona con altura? Nosotros sentimos, ¿qué sentimos? Ausencia de aire. ¿Y eso a qué se debe? A que justamente se podría explicar por el ejemplo que he puesto hace un momento. O sea, que todo el gas va a estar, por así decirlo, más acumulado en la parte de abajo, ¿no? Tendría que estar más acumulado y haber más presencia de oxígeno, por lo cual estaríamos respirando de manera normal. Mientras que a mayor altura, en este caso hipotético, habría una menor presencia del oxígeno, por lo cual sentíamos esa sensación de asfixia y de carencia de aire, ¿no? Y bueno, si esta columna, por así decirlo, es bastante corta, no tiene mucho que ver, por así decirlo, mientras mayor sea la distancia de esta columna o esta dimensión o este objeto que vendimos con el ejemplo, mayor va a ser la relevancia de esta propiedad, ¿no? Y mientras que en los líquidos que se nos dice que la densidad va a ser constante, densidad constante, o sea, y vamos a centrarnos más en esta, ¿no? Porque vendría a ser justamente el tema de hidrostática. Una densidad constante. Entonces, ¿qué va a decir esto? Que la presión que va a ejercerse va a ser la misma en todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la imagen, ¿no? Eh, que una presión de acá va a ser igual a la presión que va a salir. La presión entrante va a ser igual a la presión saliente. ¿Por qué? Esto debido a la propiedad de los líquidos, ¿no? Que va a tener una densidad constante, por lo cual la presión, por ejemplo, en este punto de acá va a ser igual que el A, igual que el B, igual que el C. Pero ¿qué puede variar acá? Lo que va a variar acá es la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en el caso del carrito que tenemos acá, en este caso, que va a variar. Por ejemplo, acá vemos que en esta primera parte donde está el carro sostenido, va a variar el área, ¿no? A comparación del otro que es más delgadito. Y bueno, entonces, ¿qué va a provocar esto? Recordemos que la presión que vendría a ser igual a la fuerza entre el área, ¿no? Entonces, si es que el área ha cambiado, obviamente la presión también va a cambiar.
bueno, mejor dicho, la fuerza, porque la presión va a ser iguales. ¿Ya? Y bueno, más que nada eso, ¿no? La presión van a mantenerse iguales en cualquier, por así decirlo, sitio de líquido, mientras que la presión sí va a aumentar, va a disminuir según el área que esté afectada, ¿no? Porque, por ejemplo, si acá despejamos el F, vendría a ser que la presión por el área va a ser igual al F, ¿no? Si es que esta presión sigue manteniéndose igual, obviamente tiene que variar lo que es la altura, bueno, el área y la fuerza. Y bueno, eso más que nada, ¿no? Recuerden, en los gases sí hay una densidad variable, por lo cual la presión sí va a cambiar, pero si es que en ese tema de gases, por ejemplo, en el principio de Pascal que nos dice que, bueno, va a ser la presión igual en todos los lados del mecanismo, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, que vendría a ser un mecanismo de poleas. No, literalmente se nos dice que este principio de Pascal vendría a ser que la presión de un fluido se transmite igualmente en todas las direcciones de todas las partes del fluido. Simplemente ahí. Pasando a la siguiente parte, vamos a tener el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice nuestro buen amigo Arquímedes? Acá para entender un poco mejor vamos a ver un poco de su historia, ¿no? Se nos dice que hace mucho tiempo hay un rey, el rey de Siracusa, el cual pues manda a, por así decirlo, a un joyero a elaborar una corona de oro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el rey, una vez al recibir esta corona, él sospecha de una posible, por así decirlo, engaño, que siente que tal vez el material ha sido combinado con otros tipos de metales y no está muy seguro de la calidad de justamente la corona que ha recibido. Entonces le pide a Arquímedes que trate de buscar o trate de ver si es que en verdad la corona está 100% hecha de oro y que lo haga sin que la corona sea, por así decirlo, lastimada, sin quemarla, sin nada, solamente tratar de descubrir si es que en verdad es 100% de oro sin maltratarla. Entonces Arquímedes se queda pensando un tiempo, ¿no? ¿Cómo podría descubrir si es que la corona es 100% de oro, si es que no puede tal vez manipularla o hacer algún tipo de daño? Entonces, él un día se pues está pensando cómo resolver este enigma y toma un baño, ¿no? Para tratar de tal vez relajarse, ¿sí o no? Y bueno, la tina por así decirlo, donde está que se baña, está llena. Entonces, mientras que se sumerge, descubrió la solución al enigma y o sea, a la interrogante. Y se dice que en ese momento él salió a las calles diciendo la palabra Eureka, haciendo referencia a que ha conseguido un logro, ha conseguido la resolución del acertijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué o cómo Arquímedes descubrió cómo podría hacer por así decirlo, descubrir si es que la corona tendría a ser de oro puro o no? Lo que pasa es que él descubrió que cuando una persona, por ejemplo, un objeto en sí en general, se sumerge en el agua, ¿qué es lo que va a pasar? El peso del agua va a ser igual a lo que es el fluido del agua que va a salir de ese recipiente, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando meten un objeto por ejemplo, a un recipiente con agua, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente, si es muy pesado el objeto, se va a sumergir y el agua que va a estar, por ejemplo, a un nivel aproximadamente de acá, a una altura h, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su altura. Puede ser que se rebalse, inclusive, pues, o va a estar un poco más alto, ¿no? O sea, que va a haber por así decirlo, una relación entre lo que es el peso del objeto entrando al agua y justamente el agua que va a ser, por así decirlo, movido por este peso. Esto vendría a ser una solución al problema que se le planteó. ¿Y qué es lo que es esto, no? En sí vendría a ser que cuando entra en por así decirlo, un recipiente con agua, va a ver lo que es el peso del objeto y el agua no se va a quedar quieta, por así decirlo, sino que va a haber una fuerza de empuje, ¿no? Una fuerza de empuje que va a hacer que, como un tipo de reciprocidad, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando nosotros estamos en el baño sentimos que pesamos menos, simplemente ¿por qué? Porque el agua, con la propiedad que tiene, por así decirlo, por la fuerza que está entrando por el peso que nosotros tenemos, va a realizar justamente recíprocamente la fuerza de empuje. Por eso nosotros sentimos un poco más livianos dentro de estar el agua. Y acá tenemos, por ejemplo, tres casos, ¿no? Si es que la fuerza de empuje va a ser
por así decirlo, mayor al peso que se sumerge, mayor al peso del objeto que se sumerge, si es que la fuerza de empuje va a ser igual al peso, o si la fuerza de empuje va a ser menor al peso. Por ejemplo, si es que la fuerza de empuje es mayor al peso del objeto, ¿qué va a pasar? El objeto va a flotar, ¿no? Por ejemplo, podemos ver pelotas así, vacías, huecas, cositas, patitos de hule. Si es que va a ser igual, va a quedar el objeto sumergido, pero no va a llegar al fondo, sino va a mantenerse, por así decirlo, al medio del objeto. Mientras que si es que la fuerza de empuje es menor, el objeto se va a hundir y se va a ir hasta el fondo del agua, ¿no? Y también otra aclaración importante vendría a ser que este tipo de propiedad o principio se podría usar en lo que es la fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se fracturan o poseen lesiones y para tratar de fortalecer, aumentar los músculos, bueno, claro, aumentar la masa muscular, ¿qué es lo que hacen? Terapias, por ejemplo, si te has fracturado el pie y todo ello, tratan de hacer terapias donde el miembro afectado esté sumergido en tinas para que justamente sea un poco más fácil la movilidad de esa articulación, ¿no? Y para que puedan, por así decirlo, recuperarse de una manera más rápida. Y bueno, acá también tenemos en la parte derecha, en esta imagen, tenemos lo que es la variación de la presión con la profundidad. Por ejemplo, en lo que es la parte B y la parte A. En la parte E hay más que nada, por así decirlo, una presión, o está más abajo, ¿no? Y la A está más arriba. En la fuerza de empuje, ¿cómo se podría calcular en este caso? La fuerza de empuje se podría calcular como la presión que hay en B, este, menos lo que es justamente la presión que hay en A más el peso del objeto, ¿no? El objeto podría pesar 10, 15, 20, independientemente solamente veríamos lo que es el ejercicio, ¿no? Y bueno, eso viene a ser una aclaración de ello. Y bueno, pasando al siguiente, bueno, a la siguiente parte del tema, vamos a ver justamente algunas propiedades, por así decirlo, que tenemos acá primero. En la parte izquierda superior tenemos a una figurita. Acá lo que pasa es que justamente el agua o los fluidos en sí tienen, por así decirlo, fuerzas que los unen, que atraen entre ellas. Y estas fuerzas serían, por ejemplo, lo que es la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es la fuerza de atracción que va a haber entre las partículas de un mismo elemento, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, entre agua y agua, que hay una fuerza de cohesión. Mientras que si es que hay una unión entre diferentes partículas, ya sea agua y, por así decirlo, otro objeto, que va a haber fuerzas de adhesión, ¿no? Mismos elementos, fuerza de cohesión. Diferentes elementos, fuerzas de adhesión. Más que nada ello. En sí, recordemos, adhesión y cohesión, ¿qué son fuerzas? ¿Fuerzas de qué? De atracción. Entre igual a diferentes partículas. Y bueno, este otro concepto acá también es que, por ejemplo, ¿por qué el agua moja, no? Este podría deberse a lo que son, o también se podría explicar a través de la fuerza de adhesión. Por ejemplo, si es que no hay fuerzas de adhesión entre lo que es el agua y el material, no va a mojar el objeto. Por así decirlo, cuando ven papel encerado, cosas así, es que las fuerzas de adhesión son tan débiles que son casi inexistentes, por lo cual no se puede el agua adherir a lo que es el objeto, por eso no lo va a poder mojar. O sea, que el agua pueda mojar depende de lo que es la fuerza de adhesión, ¿no? De la fuerza que posea para atraerse a otro tipo de objeto, sustancia, entre otros. Y acá vemos también lo que es la parte de la viscosidad. ¿Qué vendría a ser la viscosidad? Esta viscosidad vendría a ser un término, o mejor dicho, una característica de los fluidos. Y en sí, ¿qué vendría a ser? La viscosidad vendría a ser la resistencia que tienen los fluidos, bueno, claro, el agua, entre otros, justamente a fluir, ¿no? ¿Y cómo es esto? Que por ejemplo tenemos o vemos lo que es el aceite, la miel. Nosotros sabemos que son líquidos, pero vemos que a comparación del agua que fluye de manera casi rápida todo, tiene una velocidad bastante alta. Vemos que también, por ejemplo, la miel, el aceite, también, claro que se mueven, también que fluyen, pero de manera mucho más lenta, mucho más,
eh, pausada, por así decirlo, justamente por esta característica que vendría a ser la viscosidad, ¿no? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un tipo de aceite en la primera hojita y en la segunda miel, ¿no? Y bueno, también hay que aclarar acá que también tiene una relación con lo que es la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un objeto a una menor temperatura, podría decirse que la viscosidad aumenta. Por ejemplo, tal vez por el ketchup, por ejemplo, podría ser que nosotros nos metemos mucho tiempo a la refrigeradora y se congela un poco y vemos que se demora más si es que estuviera en temperatura ambiente, ¿no? Ahí tenemos lo que es una relación entre lo que es la temperatura y la viscosidad. Y bueno, otro término que se podría utilizar acá es un superfluido. Este superfluido vendría a ser un ejemplo de lo que es el helio líquido. Vamos a ver si el helio líquido. ¿Qué se nos dice de este elemento? Este se va a denominar lo que es un superfluido. ¿Por qué se denomina así? Se le va a denominar así debido a que justamente es por así decirlo, la materia que menor viscosidad conocida se presenta, por lo cual va a va a fluir de manera extremadamente rápida, ¿no? Y bueno, regresando a lo que es la parte principal o la parte inicial del tema, había mencionado que muchos autores mencionaban, bueno, algunos autores mencionaban que la materia está constituida solamente por fluidos con diferentes propiedades o características dependiendo de tal vez el objeto. Eh, si seguimos esa lógica, se podría decir que, por ejemplo, el vidrio se podría considerar lo que es un fluido con alta densidad, justamente ¿por qué? Porque es un objeto que no fluye debido a su justamente alta viscosidad que presenta, ¿no? Y bueno, acá también tenemos en la parte de abajo el fluido plástico, que vendría a ser sólidos con propiedades de fluido, justamente como es el ketchup, o también, por ejemplo, lo que es la miel y todo ello, ¿no? Que son objetos que si es que es verdad que sí fluyen, pero se demoran justamente. ¿Por qué? Porque tienen propiedades por ejemplo, de viscosidad y entre otros, ¿no? Y bueno, igual si tienen alguna duda me la pueden hacer, sino para seguir avanzando. No, claro. Mm, Y bueno, pasando a esta parte de acá, vamos a ver lo que es la tensión superficial. Nosotros ya habíamos hablado sobre la tensión superficial hace unos temitas atrás. Y bueno, esta vendría a ser vamos a explicarlo con otro ejemplo, ¿no? La tensión superficial. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros hemos tenido siempre lo que es un vaso, ¿no? Lleno de agua. Y bueno, por ejemplo, nosotros si es que llenamos un vaso al ras, nosotros vemos como el agua está justamente como que queriendo y no caerse del agua, ¿no? Del recipiente que estamos acá teniendo. ¿Qué es lo que pasa? Si es que nosotros llenamos, por ejemplo, de gota en gota, en gota, en gota, en gota, vamos a ver que el vaso que contiene este agua no se va a rebasar, sino que va a pasar, que va a generarse una pequeña, por así decirlo, curva, pancita, ¿no? Que va a generar que justamente se va a mantener ahí el líquido y no se va a rebasar. Y bueno, tal vez algunos de ustedes también se habían preguntado, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que a pesar de que el vaso esté lleno y le llena un poco más de agua de gota en gota, no rebasa, sino que se presenta un tipo de pancita en el vaso, en la taza que nosotros tenemos? Esto podría deberse a lo que es la- bueno, en sí, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que justamente a nivel, por así decirlo, molecular, las moléculas de agua van a estar saliendo del recipiente y del aire van a estar entrando también. Pero justamente por las fuerzas de cohesión que va a tener el agua, va a generar, por así decirlo, que esa salida de las moléculas de agua sean mínimas, poquitas, mientras que el aire va a ser constante. Entonces, ¿qué va a pasar eso? De que esa resistencia, de esa fuerza de cohesión que posee, va a hacer que justamente el agua se va a resistir a separarse, por lo cual eso explicaría lo que es la generación de esa pancita, ¿no? Por así decirlo. Y eso tendría que ser la tensión superficial, ¿no? Lo que es la representación en sí de la fuerza de cohesión que pues justamente delimita, ¿no? Esa separación entre el aire y el agua.
Y bueno, acá también tenemos otro concepto que vendrían a ser las máquinas hidráulicas. Bueno, ¿qué vendrían a ser las máquinas hidráulicas? Justamente aparatos donde se puede aplicar lo que son la hidrostática. Acá vemos lo que es, por ejemplo, la presión, que es de 10, igual acá es la presión de 10. Como he dicho anteriormente, la presión en los fluidos estáticos no van a cambiar, ¿no? Porque por el principio de este Pascal. ¿Ya? La presión va a ser igual en el punto A, en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, en todas partes van a ser igual la presión. Lo que sí va a cambiar, ya había mencionado que vendría a ser la fuerza y también debido a lo que es la alteración de su área, ¿no? Y otra cosa que les había olvidado mencionarles es que la tensión superficial va a ser, por así decirlo, quitada por un agente surfactante, ¿no? Recordemos también el tema de gases, acá habíamos hablado sobre el agente surfactante, que vendría a ser un agente tensioactivo, el cual justamente delimita la tensión superficial, la disminuye en sí, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser todo por lo que es la parte de, de hidrostática, la primera parte. Si es que tienen alguna duda, sino para pasar a lo que es la segunda parte ya del tema, hidrostática 2. Bueno, pasando a lo que es el tema de la hidrostática parte 2, acá vamos a ver justamente lo que es la sangre, ¿no? Aplicada un poco más al área de medicina que estamos estudiando. Antes de entrar en lleno a esto, vamos a ver un par de generalidades, ¿no? Vamos a ver que justamente acá tenemos al corazón, que vendría a ser el órgano encargado de justamente hacer circular la sangre, ¿no? De la salida y el retorno justamente de la sangre, ¿para qué? Para ablandar lo que son nutrientes, oxígenos, entre otras cosas. Por ejemplo, la presión arterial, eh, vamos a ver lo que es esta imagen de acá, en la parte uno que mencionó. ¿Cómo se empezó a medir la presión arterial? ¿No? Porque justamente vamos a ver la presión arterial es donde se aplica la presión justamente en lo que es el ser humano, en los seres vivos, en lo que es la sangre en general. Lo que va a pasar es que al principio la primera medición se va a realizar con lo que es la colocación de un tubo de vidrio en lo que es en la arteria femoral de un caballo. Un vidrio con agua se va a colocar de manera vertical, penetrando en lo que es la arteria femoral de un caballo. Y bueno, se dan cuenta que aproximadamente la sangre del caballo se va a aproximar a unos 3 metros por encima del corazón del caballo. Y estos 3 metros van a equivaler de manera aproximada a unos 188 milímetros de mercurio. Claro que ahora no se va a hacer eso, ¿no? Ya tenemos equipamiento más, por así decirlo, avanzado para evitar hacer este tipo este, de intervenciones para medir la presión arterial, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de aparatos tenemos, no? Acá tenemos el esfingomanómetro, tenemos, por ejemplo, el manguito, lo que es el esfingomanómetro, eh, que utilizamos todos nosotros para poder medir la presión de una manera más, por ejemplo, sin tener que dañar al paciente. No es una medición indirecta. También se puede hacer mediciones directas, ya entrando en lo que es, por así decirlo, la torrente sanguínea de la persona, para que se pueda justamente medir la presión, ¿no? Pero generalmente se usa lo que es el sfingomanómetro a través de una medición indirecta, sin lastimar la piel del paciente ni nada de ello. Y bueno, acá tenemos lo que es la parte de la presión arterial. No, por ejemplo, acá tenemos los datos, ¿no? La presión arterial sistólica, que vendría a ser cuando el corazón, por así decirlo, saca de su ser la sangre para que haya por todo el cuerpo, vendría a ser vendría a tomar el valor de 120 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial diastólica, que es cuando regresa o retorna al corazón, vendría a ser de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y bueno, recordemos, ¿qué vendría a ser la presión? Vendría a ser la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial. Y bueno, antes de entrar a la imagen de rojito, vamos a ver lo que es, de primero lo que es la parte superior derecha. Recordando lo que es el principio de Pascal, eh, más que nada esta imagen hace referencia que no importa, por ejemplo, tal vez el recipiente, la forma, su diámetro, su longitud, eh,
La presión de la presión dentro de este fluido va a ser igual en todos los puntos, también a la misma altura, independientemente justamente de lo que es eh, la forma, lo que es la altura, el diámetro, tal vez el radio, todo ello. Y otra cosa que quería aclararles acá es que nosotros hemos visto que a veces se denominan que hay presiones positivas y hay presiones negativas. ¿Por qué se dice esto? Por ejemplo, cuando hay una presión positiva, vendría a ser que es porque está por encima esta presión de lo que es la presión atmosférica. Mientras que si es que es una presión negativa, es porque esta va por debajo de la presión atmosférica. Por ejemplo, en lo que es en el caso de justamente en los gases, ¿no? Hemos visto que hay, por ejemplo, en la respiración, en la inspiración, hay uno de menos 5 centímetros cúbicos, bueno, menos 5 centímetros de agua, ¿no? ¿Eso era por qué? Porque justamente esa presión va a ser menor a la presión atmosférica y lo cual provoca una gradiente que justamente hace la ida y venida del oxígeno, ¿no? Y bueno, pasando con lo que es justamente la parte ya, la imagen de rojo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que muchos tienen, por así decirlo, esa duda, ¿no? De dónde sería preferible tal vez tomar la presión arterial, si el brazo derecho, si el brazo izquierdo, si es que es igual, si es que normal puedo hacerlo en cualquier parte. Y bueno, lo que pasa acá es que, para resumirlo, se podría decir que se prefiere el brazo izquierdo por razones anatómicas. Pero bueno, igual se puede tomar en el brazo derecho, no hay problema, pero se prefiere el brazo izquierdo. ¿Esto por qué? Porque justamente tenemos acá una imagen que lo explica mejor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es la parte del corazón y va a venir la sangre, ¿no? Por este tramo, ¿no? Por este tramo. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Es que justamente, bueno, va a pasar por varias ramificaciones, ¿no? La subclavia izquierda, la carótica izquierda, la carótica derecha y la subclavia derecha, ¿no? Vemos acá, si nosotros vemos la imagen, podremos detectar que en la sangre va a venir primero por la subclavia izquierda, que la subclavia izquierda va a dar, pues, justamente, por así decirlo, ramificaciones, y esta va a terminar siendo en lo que es una de estas, la arteria braquial, ¿no? Donde se va a tomar, justamente, la presión, tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Es que justamente acá vemos que está que se ramifique más que nada directamente, mientras que en la parte derecha no pasa directamente de la subclavia, sino que pasa primero por el tronco innominado, o sea, es como que un recorrido mayor a comparación de la parte izquierda. Por lo cual, por así decirlo, la medición en el brazo izquierdo es más directo, es como que tomarlo de manera más cercana a la aorta o el corazón, a comparación del lado derecho. Pero bueno, como he hecho anteriormente, es como que son ligeras cambios, ligeros métodos, pero igual se puede medir tanto en el brazo derecho como izquierdo. Pero si es que le preguntan cuál sería, por así decirlo, el brazo por el cual tienen preferencia, tendría que ser el brazo izquierdo por razones anatómicas. Y bueno, pasando ya por esta parte, vamos a ver los tipos de presión arterial. El tipo de presión arterial vendría a ser, pues, dos, lo que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿no? La presión arterial sistólica vendría a ser aquella en la cual esto es cuando el corazón saca la sangre y lo bombea, ¿no? Por todo el cuerpo, mientras que la diastólica es cuando ya retorna esta sangre al corazón. Y acá tenemos también dos términos que les podría llegar a preguntar en lo que es tal vez un examen o un pasito, lo que es la presión arterial media y la presión de pulso, ¿no? La presión arterial media es la presión promedio con la que transita la sangre en todo el sistema arterial. ¿Y esta cómo se va a calcular? Acá tenemos su fórmula, ¿no? La presión arterial media vendría a ser igual a la presión arterial diastólica más lo que es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, todo entre 3. Mientras que la presión de pulso va a ser lo que es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y bueno, nosotros recordamos que los valores normales de la presión, ¿cuánto es? Por ejemplo, en la sistólica vendría a ser de 120 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica es de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Esto vendría a ser una generalización debido a que justamente nosotros podemos tener tal vez un paciente que tenga un poco más, un poco menos, pero es su presión normal, ¿no? Y bueno, pero generalizando vendría a ser
Lo normal, ¿cuánto? 120 sobre 80. Y acá tenemos una pequeña tablita que nos va a ayudar a, por así decirlo, categorizarlo, cómo está el paciente, ¿no? Una presión normal, por ejemplo, en lo que es la diastólica, hemos mencionado que es de 120 o un poquito menos, y la diastólica un 80 aproximadamente, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una presión un poco elevada, vendría a ser cuando la presión está entre 120 y 129, la sistólica, mientras que la diastólica está también se mantiene entre 80, un poquito menos. En esta parte que vendría a ser la hipertensión arterial, ya estadio 1, vendría a ser, por ejemplo, cuando la sistólica está entre 130, 139 y está más elevada que lo normal. O también cuando la diastólica está entre 80 y 89, ¿no? O sea, ya vemos acá ya una parte más elevada, ¿no? Tanto de la sistólica como la diastólica. Mientras ya que, por ejemplo, en el estadio 2 de la hipertensión, tendría que ser cuando la sistólica ya está por encima de 140 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica está por encima de 90 milímetros de mercurio. No. Eso deben ser más que nada datos para que se puedan acordar y puedan clasificar tal vez si es que se le presenta a ustedes lo que es algún tipo de problema y quieren saber cómo está ahí, tal vez la hipertensión, ¿no? Entre todo ello. Y la hipotensión, que vendría a ser la baja presión arterial, es cuando está menos de 120 y menos de 80, ¿no? 100 sobre 70, 100 sobre, más o menos, ¿no? 65 y así. Y bueno, para pasar en esta parte, vamos a tener la medición de la presión arterial justamente. La medición se va a realizar, por ejemplo, lo que es una persona que tiene que estar sentada, sin conversar, apoyando el brazo a la altura del corazón para que haya una buena medición justamente. Colocar lo que es eh, el manguito que se utiliza para poder medir la presión en un lugar donde no haya ningún tipo de pues, objeto que interrumpa la medición directa, por ejemplo, la ropa. O sea, retirar la ropa para que pueda haber justamente un contacto, una contacto directo, ¿no? Con lo que es la piel. Y bueno, o sea, también el tamaño adecuado de manguito, apoyar los pies sobre justamente el suelo, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. Por ejemplo, ¿cómo se realiza la medición de la presión arterial? Primero lo que se va a hacer es colocar justamente lo que es el manguito, ¿no? Y luego se va a inflar hasta que nosotros detectemos que la presión arterial ya no se siente, ¿no? Ya no se palpa, ¿no? Entonces ya lo que se va a hacer es colocar lo que es, por ejemplo, el- se va a empezar a que es escuchar los ruidos de Korokov y el primer ruido de Korokov vendría a ser el que corresponde a la presión sistólica y el último a la diastólica. Algunos factores que podrían tal vez interferir en este tipo de medición que podría ser, por ejemplo, lo que es el ambiente, el paciente y el observador. Por ejemplo, el ambiente, si es que hay un ambiente tal vez muy ruidoso, muy escandaloso, hay mucha, por así decirlo, interferencia, puede afectar justamente lo que es la medición de la presión arterial. También el paciente, ¿no? Si es que el paciente viene tal vez agitado, haciendo ejercicio, va a interferir justamente en la presión eh, porque justamente va a alterar, ¿no? No va a estar en estado normal, sino que podríamos detectar tal vez un tipo de hipertensión cuando en realidad solamente el paciente estaba agitado o algo así. Por eso es que siempre se recomienda tal vez a los pacientes estar reposando, ¿no? Cuando llegan al centro de salud, se les recomienda lo que es el reposo durante un tiempo para que se le pueda realizar una adecuada pues, medición. Y cuando nos referimos al observador, nos referimos tal vez al doctor, al personal de salud, que debe estar atento, tiene que estar justamente conocer el sistema de cómo se realiza la medición, cómo se debe de escuchar, cómo identificarlos y todo ello, ¿no? Y bueno, esa más que nada vendría a ser acerca de la presión arterial. Y para continuar, acá tenemos unos dos ejercicios que vendrían a ser relacionados con lo que es justamente la presión arterial media y la presión de pulso. Y bueno, les voy a dar unos 5 minutitos, 3 minutitos para que traten de resolverlo y luego vamos a hacerlos juntos para que puedan otra vez ir acostumbrándose, ¿no? Porque justamente esos ejercicios se ven fáciles porque solamente es reemplazar la fórmula, pero a veces tal vez nos equivocamos en un dígito o justamente por falta de práctica
nos olvidamos de lo que es o son las fórmulas. Así que siempre es bueno tratar de ir repasando, ¿no? En esta ocasión les puse lo que son las fórmulas acá arriba, en la parte superior para que lo puedan ver. Y bueno, más que nada para que se vayan familiarizando, ¿no? Le voy a dar unos 3 minutos para que puedan ir resolviendo este ejercicio y ya lo resolvemos después conmigo. Bueno, bueno, ahora vamos a empezar lo que es la resolución de los ejercicios para que lo puedan traer compás con sus respuestas si es que lo han logrado realizar. Primero vamos a ver lo que es la pregunta, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, en la pregunta uno, si es que una persona acude al médico y al medirse la presión arterial se nota en una historia clínica el siguiente valor. Y la presión va a ser 100 de 100 sobre 70 mililitros de mercurio, ¿no? Nos piden lo que es determinar la presión arterial media y ahí hay la presión de pulso, o sea, nos piden las dos fórmulas, la primera y la segunda. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, primero lo que hacemos es anotar los datos, ¿no? La presión arterial sistólica de cuánto es, tendría que ser de 100. Siempre comienza con la sistólica, luego con la diastólica. Mientras que la presión arterial diastólica vendría a ser de cuánto a 70 milímetros de mercurio para ambos. En el primer caso que vamos a reemplazar, vamos a ver lo que es la presión arterial media. Esta vendría a ser igual a cuánto. Esta vendría a ser igual a lo que es la presión arterial diastólica, que en este caso es 70 mililitros de mercurio, más lo que es la resta entre la presión arterial sistólica, que vendría a ser de 100, menos la presión arterial diastólica, ¿no? Que en este caso nos dan 70 de dato, ¿no? Y esta resta va a estar dividida entre 3.
Entonces, repasando los datos, vendría a ser que la presión arterial media es igual a 70, más lo que es 30 entre 3, que nos quedaría en sí 80. Entonces, la primera parte de la pregunta nos pide justamente la presión arterial media, en el cual va a ser 80 la respuesta, 80 milímetros de mercurio. Pero no solamente nos pide eso, sino que también nos piden lo que es la presión de pulso, por lo cual vamos a hallarla. La presión de pulso, ¿cuánto vendría a ser? Esta vendría a ser lo que es la resta entre estos dos datos, ¿no? La presión arterial sistólica, que es de 100 milímetros de mercurio, menos 70. Por lo cual la presión de pulso vendría a ser de 30 milímetros de mercurio. Y bueno, eso sería más que nada cómo resolver este primer ejercicio. Y pasando al siguiente, que nos dicen, ¿a qué presión promedio transcurre la sangre de una persona con una presión sistólica de 160 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 100 milímetros de mercurio? Y bueno, acá nos dicen cuál es la presión promedio. La presión promedio hace referencia a lo que es la primera fórmula, que es la presión arterial media, por lo cual vamos a usar esa fórmula justamente para resolver este ejercicio. Para no confundirnos, anotamos los datos a un costado, por ejemplo, la presión arterial sistólica, que vendría a ser de 160 milímetros de mercurio, y la presión diastólica que nos dan de datos, que vendría a ser también de 100 milímetros de mercurio. Entonces, reemplazamos en lo que es la primera fórmula. La presión arterial media vendría a ser igual a ¿cuánto? A la presión arterial diastólica, que en este caso es de 100, más lo que es la resta entre ambos dígitos, el sistólico menos el diastólico, 160 menos 100, esto entre 3. Y bueno, nos quedaría más que nada que la presión arterial media, o también promedio, tendría que ser igual a 100 más ¿cuánto? 63, y esto nos quedaría un total de 120. Entonces quedaría la respuesta 120. Bueno, sé que suena o parece sencillo, pero es bueno que practiquen para que puedan ir acostumbrándose, ¿no? Porque puede ser que les venga algún tipo de problema, ejercicio referente a este tema, y siempre es bueno ir practicando lo que van aprendiendo. Y bueno, viendo la última parte ya del tema, vamos a ver lo que es la presión venosa. Este vendría a ser un sistema convergente, o sea que va a transportar de regreso la sangre al corazón y que trabaja a bajas presiones y a grandes cantidades, ¿no? O sea, que va a haber una baja presión, pero un alto volumen sanguíneo. Y bueno, entonces acá tenemos una tablita acá abajo, en el cual se nos va a mencionar el volumen de sangre por donde va, por así decirlo, transportarse. La mayor cantidad de sangre, volumen de sangre, va a encontrarse en las venas, que es un 65%, seguido por las arterias que van a contener un 20%, y terminando con los capilares que van a tener un 5% de presencia, ¿no? Luego tenemos acá a la derecha lo que son los factores que favorecen el retorno venoso. ¿A qué nos referimos con retorno venoso? A justamente lo que es el paso de sangre de todo el cuerpo hacia el corazón. Por ejemplo, tenemos acá tres factores que afectan esto. Tenemos a lo que son las válvulas bicúspides o de Galeno, el masaje bomba muscular y la presión negativa del tórax. La primera que vendría a ser las válvulas venosas bicúspides o de Galeno. Estas son más que nada válvulas unidireccionales que solamente van hacia el corazón y que se encuentran exclusivamente en lo que son las extremidades, tanto miembro inferior como miembro superior. Pero por así decirlo, hay más presencias de esto en lo que es el miembro inferior. Si es que, por ejemplo, no funcionan de manera adecuada, podrían generar lo que es la presencia de varices, que es como, por así decirlo, la acumulación de sangre en un lugar determinado, porque justamente no retornan de manera adecuada la sangre al corazón, lo cual produce lo que es la acumulación de sangre en ciertas partes de las piernas, por ejemplo, en esta imagen, que es lo más usual, y hace que se remarque una mayor presencia de las venas, ¿no? Justamente se ven más resaltantes, se ven más claras a través de la piel. Y bueno, luego seguimos con el masaje de bomba muscular. Por ejemplo, cuando nosotros estamos parados por mucho tiempo o sentados
tal vez por tiempos prolongados, va a haber, por ejemplo, lo que es también una acumulación de sangre, pero esto va más que nada debido por la falta de movimiento que tenemos, ¿no? Si nosotros nos ponemos de pie y empezamos a caminar, ya se va a normalizar eso de acá, ¿no? O sea, más que nada por el movimiento muscular, va a provocar lo que es el favorecimiento del retorno venoso. Y para ir terminando, vemos lo que es la presión negativa del tórax. Nosotros recordamos que es una presión negativa en lo que es el momento de la inspiración y la expiración, cuando nosotros estamos a través de la ventilación intercambiando lo que es el dióxido de carbono con el oxígeno, ¿no? Y esto que tiene que ver con lo que es el retorno venoso. Lo que pasa es que justamente también esta presión es como que nosotros estamos con una cañita tomando nuestra agua, por lo cual va a favorecer a lo que es, por así decirlo, el retorno venoso, ¿no? De la sangre, porque justamente esa presión también se va a, por así decirlo, vincular con lo que es el corazón, lo cual va a favorecer o jalar la sangre hacia el corazón de una manera más rápida y va a favorecer justamente lo que es el retorno venoso. Y bueno, hasta aquí terminaría. Si tienen alguna duda, sino para mandarles el post-test y ya también ya resolverlo ahora en clase. Todo claro. Ya bueno, voy a dejar de compartir y le voy a mandar el post-test para que puedan resolverlo y ya les doy unos 5 minutos para que puedan resolverlo y ya conmigo vamos a explicar la solución para que puedan irse ya sin dudas de la clase. En un momento lo voy a mandar y más o menos en unos 5 minutos voy a empezar a resolver el post-test.
Bueno, ya para ir terminando, vamos a completar el post-test para que se queden sin dudas acerca del tema. Y bueno, acá tenemos lo que es las preguntas, las personas que han participado. Y bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta nos dice respecto a la presión arterial, indique lo correcto. Vamos a ver qué es lo que justamente es lo correcto, ¿no? Primero nos dice que la presión sistólica normal es de 80, pues lo cual es incorrecto, porque sabemos que la normal es de 120 milímetros de mercurio. En la segunda nos dicen que la presión diastólica normal es de 120, lo cual también es incorrecto. En sí, solamente están cambiando los datos acá. Si es que hubiera sido al revés, hubiera sido correcto ambos, ¿no? Pero vemos que los valores están intercambiados entre sí. Entonces, ninguna de estas dos primeras podría ser la correcta. Pasamos a la tercera, que nos dice que la presión del pulso es el resultado de la resta entre la presión arterial sistólica y diastólica. Nosotros recordamos en la última parte que hemos visto que esto es verdad, debido a que justamente la fórmula nos indica ello, ¿no? La resta de ambos da lo que es la presión del pulso. Pero igual vamos a ver la última alternativa, ¿no? Nos dicen los dos tipos principales de presión arterial son la presión arterial media y la presión de pulso, lo cual es incorrecto, ya que los principales son la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Por lo cual solamente la opción C sería la correcta. Y bueno, pasando a la siguiente, vendría a ser ¿cuál no es un factor que favorece el retorno venoso? A esto lo vimos en la última parte del tema, las cuales eran tres, ¿no? Era lo que es las válvulas venosas bicúspides, los masajes o las bombas musculares y la presión negativa del tórax, por lo cual, ¿cuál sería la incorrecta? La primera, la presión atmosférica, ya que no tiene nada que ver con lo que es el retorno venoso. La siguiente pregunta nos dice, indique el concepto incorrecto. Entonces tenemos que ver lo cual está mal. Y bueno, primero nos dicen, las fuerzas de cohesión se dan en partículas iguales. Recordemos, ¿no? Las fuerzas de cohesión se dan entre partículas iguales, mientras que la fuerza de adhesión se da en partículas diferentes, por lo cual la primera está bien. No. La segunda nos dicen, la presión arterial sistólica normal es de 80 milímetros de mercurio, lo cual está mal, porque recordemos que lo normal vendría a ser de 120 milímetros de mercurio. Claro que varía entre paciente y paciente, pero lo general es que sea de 120, por lo cual eso estaría mal, pero vamos a revisar las demás alternativas. Por ejemplo, la tercera nos dice las fuerzas de cohesión se dan en partículas diferentes, eh, lo cual es bueno, debería ser adhesión, ¿no? Porque la adhesión se da en partículas diferentes, mientras que la cohesión se da en partículas iguales. Y por último nos dicen que la viscosidad se define como la resistencia a fluir, lo cual es verdadero. Y está presente, por ejemplo, en fluidos tales como la miel, el aceite y todo ello. Lo cual nos dejaría solamente como la opción B, la que es correcta, ¿no? En la opción C vendría a decir lo que es la fuerza de adhesión, para que eso también sea la correcta. Y bueno, y ya por último, vendría a ser más que nada respecto a la presión, marque lo correcto. Acá recordamos lo que es solamente la presión en sí. Su fórmula es área entre fuerza, lo cual es incorrecto, ya que es al revés, ¿no? La fórmula de la presión vendría a ser igual a fuerza sobre el área, lo cual eso no podría ser la opción correcta. La siguiente dice que la otra fórmula para hallarla, la presión, vendría a ser igual a la altura por la aceleración por la masa, lo cual también está incorrecto, debido a que es la presión igual a la densidad por la altura por la gravedad. La tercera nos dice que esta no es la fuerza ejercida en un fluido, lo cual es incorrecto porque la presión vendría a ser la fuerza ejercida en un fluido. Y por último, que la unidad en el sistema internacional para la presión es de pascales, ¿no? Y es lo que está correcto, ¿no? Puede ser pascales o también newtons entre metros cuadrados, cualquiera de esos dos. Así que esa vendría a ser la opción correcta. Por lo cual terminamos lo que es justamente esta última parte del tema. Y bueno, si no tiene ninguna duda, hasta acá terminaría lo que es la semana ya 6, casi ya previas a lo que son los parciales. Y bueno, si no tienen alguna duda, ya quedaría acá la reunión. Bueno, entonces hasta acá acabé la reunión. Gracias
por su presencia y ya nos vemos la próxima semana.